Bienvenidos a la Semana de la Ciencia, bienvenidos a la Facultad de Matemáticas. Cuando Antonio Bru, que es nuestro decano favorito, perdón, cuando nos pidieron que habláramos de la braquistócrona y la tautócrona, pues fuimos a Wikipedia. Era obvio, ¿no? Antonio Bru, nuestro decano, tuvo la idea de hacer estas maquetas, Gonzalo las diseñó, Pía se ofreció a hablar de ellas. Y con ellos os voy a dejar, sin más. Muchas gracias a la Facultad de Matemáticas por esta oportunidad. Muchas gracias a Bru por la confianza. Y bienvenidos, somos Proyecto Cometas y esperemos que os guste. ¿Sí? Vale. Hola, yo soy Gonzalo. Ya me ha presentado. Os voy a preguntar así de primeras, ¿quiénes sois de bachillerato? ¿Todos? ¿Hay alguno que sea de la ESO? Me gusta. Bien. No, esto está muy bien porque vais a entender más cosas que os vamos a poner aquí cosas súper chungas. Guau. No. Vale, esto es... no va a haber muchas cosas. A ver, ¿cuántos sois del científico? ¿Todos? Entonces me puedo venir arriba. Vale. No va a haber muchas ecuaciones, ni muchos sistemas, ni matrices, ni nada. Va a ser todo un poquito contaros la historia de una cosa, de un problemita, una idea que surge, la típica cosa que estás en clase y dices, ¿y si? Y tu profesor dice, no lo sé, o búscalo tú, y tú dices, va, no lo busco. Pues si lo buscáis, hay muchas veces que problemitas muy pequeños tienen una importancia de la leche y se avanza un montón en matemáticas con ellos. Y este es este caso. Antes de empezar, vamos a hacer un reto, una pregunta. Voy a hacer una pregunta. A ver. Tengo aquí, como veis, una maqueta con varios toboganes. Entonces, tobogán 1, tobogán 2, tobogán 3 y tobogán 4. Voy a lanzar las bolas a la vez. ¿Por qué tobogán va a caer antes la bola? O si va a caer todas a la vez. ¿Quién cree que el tobogán 1? Muy bien, alguien que confía en las rectas. Tobogán 2. Bien. Tobogán 3. Tobogán 3. Tobogán 4. ¿Abstenciones? ¿Y que todas caen a la vez? Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a ver si consigo dejar esto aquí sin que haga mucho ruido. Lo voy a soltar, ¿eh? ¿Quién ha ganado? No lo habéis visto, no engañéis, y menos los de allí. No habéis visto nada. Vale, no somos el hormiguero, con lo cual no hemos podido hacer la grabación ahora mismo para luego... No, pero tenemos la grabación de hace escasamente 10 minutos. Que, uy, si tengo el pasador de diapositivas. Somos una facultad con mucho dinero. Vale. Ha ganado el 4, efectivamente. Ese es el rebote, ese es el rebote. Aquí lo veis otra vez. El 4. Ha ganado el 4. Además ha ganado por bastante. Creo que ya, ¿no? Sí, sí, vale. Pues efectivamente ha ganado el tobogán 4. Ahora, ya os podéis ir. Venga. No. Vamos a ver. Claro, pues pensaréis, bueno, me han llevado a un sitio que se llama braquistócrona y tautócrona. ¿Qué es eso? ¿Qué palabrota es esa?
Que además mi madre no sabe decirlas, porque he estado haciendo el PowerPoint con ella al lado de suya y no sabía decir tautócrona. ¿Vale? Bien, pues para ver el significado de las palabras hay una cosa que se llama etimología, que mola un montón. Entonces, braquistócrona viene del griego y es braquistos, que es el brevísimo, y cronos, que es tiempo. Y tautócrona es el mismo y cronos, que también es tiempo. Entonces, vamos a definirlo esto un poquito mejor, porque os habéis quedado exactamente igual que antes. La braquistócrona, voy a leerlo para que no deciros otra cosa que no sea. La braquistócrona es la curva entre dos puntos A y B, que es recorrida en menor tiempo por un cuerpo que cae desde A, con velocidad inicial nula, hasta B, la recorre, y todo esto suponiendo que estamos solo bajo la acción de una gravedad y que no tenemos rozamiento. Sabéis que los problemas así guays siempre es sin rozamiento y cosas así, que luego eso es mentira en la realidad. Vale, y la tautócrona, la braquistócrona también se le suele llamar curva de descenso más rápido, el tobogán que es más rápido. Y la tautócrona se llama tautócrona a la curva a la cual el tiempo que tarda una pelota, un cuerpo, que la recorre hasta su punto más bajo es independiente del punto en el que hemos empezado. Todo esto, por supuesto, con velocidad inicial nula, bajo la acción de una fuerza de gravedad y sin rozamiento. Viene a ser que es un tobogán que la lanzamos desde puntos distintos y llegan al final a la vez. Vale. Visto así, esto son propiedades de las curvas. O sea, yo no os estoy diciendo que hay una tautócrona y hay una braquistócrona. Yo os acabo de enunciar una definición que puede que la cumplan algunas curvas o puede que no. Es una propiedad como que sea abierta y cerrada, o sea, abierta o cerrada, que sea periódica o no periódica, o que sea simétrica o no simétrica. En principio, las curvas pueden ser tautócronas, pueden ser braquistócronas, o a lo mejor no. Entonces, aquí hay una cosa que realmente una de las cuestiones que a los que nos enfrentamos los matemáticos y matemáticas todos los días es con la existencia y la unicidad. Hemos dicho lo que es una tautócrona, lo que es una braquistócrona, pero ahora hay que ver la existencia, es decir, que haya por lo menos alguna curva que cumpla esa propiedad, porque si no, yo me defino una propiedad súper guay, pero si luego no la cumple nadie, pues es una propiedad que puedo tirar perfectamente a la basura porque no me sirve para absolutamente nada. Los profes, si habéis visto la demostración de Atilla de la conjetura de Riemann, la función de Todd, la conjetura de Riemann era un problema súper guay y un señor muy mayor dijo que había una función que era la función de Todd y la solucionaba. La función de Todd tenía que cumplir una serie de propiedades y ninguna función puede cumplir nunca esas, con lo cual esa demostración está mal, porque no hay existencia. Y luego la unicidad es que efectivamente la cumpla una curva. Porque cuantas más curvas cumplen una propiedad, esa propiedad pasa a ser más débil. Por ejemplo, curvas abiertas. Hay un montón de curvas abiertas, hay un montón de curvas periódicas. Pero si conseguimos que haya una curva que cumpla una cosa, esa cosa pasa a ser muy importante. Y esa curva también, porque es la única que lo cumple. En general, todos los problemas así heavies, lo que mola es que sea una única solución. En general, siempre hay problemas que mola mucho que haya muchas soluciones. Vale, yo os voy a hablar de la braquistócrona. Vamos a recordar la definición, es la curva de descenso más rápido. Vale, entonces, os vamos a hablar un poquito de historia de las mates. ¿Quién es el primero que se plantea cosas de la braquistócrona? Bueno, pues el primero en plantearse cosas de la braquistócrona es nuestro queridísimo amigo Galileo. A Galileo le conoceréis por ser fiel defensor del heliocentrismo frente al geocentrismo. El heliocentrismo fue el que lo dijo Copérnico, y Galileo dijo a tope con Copérnico. Y dijo la Inquisición, sí, pues ala, a tu casa. No sé si lo sabéis, que a Galileo le recluyeron en arresto domiciliario en su casa y le hicieron jurar que la Tierra no se movía. Y entre medias así por la G dijo, y gira. Lo juro que no, pero sí. Entonces, ese es Galileo. Eso es por lo que principalmente se conoce a Galileo, pero Galileo es un científico muy importante, porque Galileo es un científico que mola mucho, tiene unas cosas que, o sea, su planteamiento de vida mola un montón, porque es un tío que construye cosas, o sea, esto podría haberlo hecho Galileo. Hostia, voy a probar cuál es, lo construyo.
construye cosas y hace experimentos y hace cosas físicas y hace experimentos empíricos, pero luego demuestra cosas también matemáticamente. Tiene las dos cosas. Es un científico que mola un montón. Entonces, el primero que habla de la braquistócrona, en realidad se sabe así que algún griego por ahí también habló de la braquistócrona, pero realmente el que empieza a hablar y el que propone una solución es Galileo. En este libro, que es Discurso y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, o dos nuevas ciencias para los amigos, Galileo propone que la solución es la circunferencia. ¿Vale? La circunferencia es el segundo carril. Y hemos visto que no. Así que, sorry Galileo, no acertaste. Pero la demostración de Galileo mola un montón. Porque Galileo que empieza es a mirar el descenso por poligonales. Tú tienes un punto A y un punto aquí C, y quieres ver cómo baja, y Galileo se construye un polígono regular y se los construye. O sea, no digo que los... No, se construye polígonos regulares y va tirando bolas y dice, joder, a cuantos más lados tiene un polígono, menos tiempo tarda en bajar. Con lo cual dice, bueno, si el cuadrado es más que el triángulo, el pentágono es más que el cuadrado, y así, el polígono de infinitos lados es una circunferencia, con lo cual la circunferencia será el que tarda menos. Es el que tarda menos de descenso de polígonos regulares, o sea, de poligonales regulares, pero es que puedo descender por otras cosas que no sean polígonos regulares. Ahí es donde falló Galileo. ¿Sí? Entonces, para los siguientes que entran en la historia de la braquistócrona son estos dos señores. A este creo que le conocéis, que se llama Newton. Le conocéis por lo de la manzana y tal, la gravedad, la constante G y esas cosas. Y el segundo es Gottlieb Leibniz. A este no le conocéis, ¿verdad? Igual se parecen demasiado. Entonces, vamos a cambiar la foto a Newton. Aquí está ya un poco más viejo, para que no les confundáis. Vale, Newton y Leibniz son importantes en la historia de las matemáticas porque llegan a la vez a un concepto que aquí es donde mola que seáis de bachillerato, porque ese concepto creo que ya lo habéis visto, es la derivada. ¿Habéis visto lo que es una derivada? ¿Sí? Vale. Llegan más o menos a la vez y llegan por métodos distintos. Y llegan a un concepto que es el de la derivada, que es más o menos este. Vamos a intentar reconciliarnos con la derivada. Si tenemos una función, nosotros podemos hacer la curva tangente en cada punto de esa función. Yo elijo un punto y hago una curva tangente. O sea, perdón, la recta tangente. Y la recta tangente, sabemos que las rectas tienen esta ecuación, y es igual a n por x más m, donde n es la pendiente de la recta. Vale, pues la pendiente de esa recta en ese punto es la derivada de la función en ese punto. Entonces, la función derivada, cuando tienes una derivada, tú puedes hacer la función derivada. La función derivada lo que te está midiendo es cómo varía esa pendiente de las rectas a lo largo de la función. Y la función derivada te va diciendo, por supuesto, si la derivada es muy grande, te dice que estás creciendo mucho. Si es cero, estás así. Y si es negativa, vas para abajo, que es lo que pasa ahí. La derivada es muy importante porque a partir de aquí, de hecho, cuando vosotros os enseñaron a hacer derivadas, lo que antes de eso, antes de derivadas a d, vosotros no sabíais hacer casi nada de función. Joder, mira qué guay, es periódica. Y ya. No sabíais ni calcular máximos ni mínimos, ni puntos de inflexión, ni todas las cosas esas que calculáis ahora. La derivada es un concepto muy potente. Ahora ya se pueden calcular máximos y mínimos, porque si calculo la derivada de una función y la igualo a cero, es cuando la recta tangente es así, horizontal, con lo cual o hay un máximo, o hay un mínimo, o hay un punto de inflexión. Ya sé por lo menos los puntos donde puede que estén. Joder, eso es algo súper brutal, porque antes tenías que ir mirando punto a punto y hay infinitos puntos, entonces pues tardas más. Vale, y así como curiosidad, Galileo que diga, Newton y Leibniz, hay como una disputa ahí de quién es el padre de la derivada. Porque Newton sí que es cierto que llega antes, pero Newton es un poquito rarete y llega cosas y digo, qué bien, me lo guardo. Y no lo publica. Se lo guarda para él y no lo publica. Y Leibniz
Llegó un poquito después, pero según llegó lo publicó. Con lo cual Leibniz publicó antes que Newton, pero Newton llegó antes. Entonces, claro, está muy feo decir, no, eso ya lo hice yo hace 10 años. Pues, ¿y por qué no lo publicaste? Entonces ahí hay como una especie de disputa por a ver quién es el padre de la derivada, y realmente los que discuten a muerte de no, fue Newton y no fue Leibniz, son los seguidores de Newton y Leibniz. De hecho, para hacer esta presentación entré en varias páginas web y había alguno que decía que Newton y otro que decía que Leibniz. En realidad le podemos dar el mérito a los dos porque llegaron por caminos distintos y en realidad ellos no se llevaban mal. De hecho, Leibniz quedó con Newton varias veces en su casa del campo para trabajar precisamente en esto. O sea, se llevaban bien. Tenía a lo mejor un pique sano de esto de llegué yo antes, pero nada más. Entonces, realmente, uno de los que empezaron a dar por saco con el tema de no, fue primero Newton, no, fue primero Leibniz, fue un tal Bernoulli. ¿Os suena el nombre de Bernoulli? ¿Alguno? Por ahí, una reminiscencia ahí por ahí, Bernoulli. Bueno, pues si alguna vez os hablan de Bernoulli, vosotros ir con cuidado, porque Bernoulli son todos estos. ¿Vale? Todos estos y todos a partir de aquí hicieron cosas en mates. Todos. Y no, o sea, dices tú, pues, joder, muchos. Pero es que encima los cabrones solo se llamaban de 4 maneras distintas. Jacob, Johann, Nicolaus y Daniel. Y ya está. O sea, se ponían números como los reyes para diferenciar quiénes eran. Porque es que te decían, no, es que Johann Bernoulli y... ¿Pero cuál? Padre, hijo, nieto, abuelo... Mira, ahora está el Nicolaus. O sea, Nicolaus hay un Nicolaus IV aquí, pero es que aquí luego había otro Nicolaus. O sea, es que eran increíbles estos tíos. Y realmente molan un montón los Bernoulli, son muy polémicos y se llevan muy mal entre ellos. Se llevan muy mal entre ellos, se llevan muy mal con todo el mundo y... Porque, de hecho, es verdad, Johann y Jacob, que son hermanos, no se hablan. O sea, no sé. Y hay un Bernoulli, que es que no me acuerdo porque son tantos, hay un Bernoulli que se lleva muy mal con su hijo porque se presentaron los dos a un concurso y ganó el hijo. Y en vez de decirle, joder, qué bien, hijo, y se dejaron de hablar. Y así están los Bernoulli. Vale, nosotros nos vamos a quedar con estos dos. Con Jacob primero y Johann primero. Y acordaos que son los que vamos a hablar. Johann primero fue discípulo de Leibniz, el que era amiguete de Newton. Y de hecho es uno de los que iba con Leibniz a muerte. Esto es como las aficiones de los equipos. Se llevan peor en las aficiones que los equipos entre sí. Entonces, Johann I Bernoulli, así por el 1696, pues está leyendo cosas y encuentra lo del problema de la braquistócrona, que de momento no se había vuelto a tocar desde Galileo. Entonces, lo ve y dice, joder, ¿qué problema más guay? Y se lo propone a Leibniz. Y lo resuelven los dos ahí en un minutito, porque eran unos tíos muy listos. Y llega este Leibniz y le dice, pues públicalo en una revista. Para que os hagáis una idea, en esa época había mucho matemático, mucha gente que estaba ahí a tope con las mates, y publicaban las cosas en revistas y eran como, vamos, más vendidas que periódicos. Y publicaban sus artículos, era una etapa en la que había mucho matemático haciendo cosas. Entonces publican el Acta Eruditorum, joder, no me salía, en 1696 y lo publican como problemilla. Y a ver quién nos responde. Vale, entonces, además, Leibniz le dice a Johann I, le dice, oye, mándasela a Newton. A ver si la resuelve también. Mándasela a Newton. Y así como cosa curiosa, el cartero que le manda a Newton la carta y se la da así en mano es Edmund Halley, el del cometa Halley. Pues ese, aparte de descubrir cometas, iba luego de cartero ahí. No, es que era el que se llevaba bien con los dos, con Leibniz y con Newton, entonces pues hizo un poco de intermediario. Vale, entonces se lanzan el problema y en 1697 llegan soluciones de estos señores. De Johann I, de Leibniz, que lo habían resuelto los primeros, de Jacob I y del Marqués del Hospital. ¿Os suena el Marqués del Hospital? Vale. ¿Por qué suena el Marqués del Hospital? Por la regla del Hospital. Siento deciros que la regla del Hospital no la hizo el Hospital. La hizo Johann I. Lo que pasa es que le puso el nombre.
Bien, pues todas las soluciones estaban bien, salvo la del Marqués del Hospital. El Marqués del Hospital no lo hizo bien. Y bueno, y os preguntaréis, bueno, ¿y Newton? Porque a Newton le llegó la carta. Bueno, pues Newton en esa época ya estaba retirado un poco de la vida científica, estaba ya un poco agobiado, y se había puesto y era alcaide de la Casa de la Moneda de Londres. Ahí estaba mirando ahí cómo se acuñaba moneda y tal. Y le llegó la carta. Y hizo el problema. Y lo resolvió, al parecer, en unas horitas, así por la noche. Pero como es Newton, en vez de mandarlo a la revista, dijo, bueno, lo voy a publicar así, anónimamente encima, en Philosophical Transactions, que era otra revista. De hecho, esta es de la Royal Society. La Royal Society era como una sociedad super guay de matemáticos de Londres. Y la publica así de... anónimo. Entonces, claro, Bernoulli y Johann I y Leibniz estaban así. Joder, ¿y Newton? ¿No la ha sabido hacer? ¿No la ha publicado? ¿Qué ha hecho? Y ya está Johann I así viendo revista porque dice, este es capaz de publicarla, y efectivamente. La publicó anónimamente y llegó a una revista y está así y dice, esta es la de Newton. Y le preguntan, ¿pero por qué? Y dijo esta frase en latín que es... tanquam ex unge leonem, por sus garras se conoce al león. Porque al parecer Newton era muy puntilloso y muy delicado de hacer demostraciones y le cazó enseguida. Entonces, efectivamente, Newton también consigue darle una solución al problema, pero como es Newton, la publica anónimamente. Es así de majete el chaval. Vale, pues es lo que os he dicho antes. Este problema, que al principio era una tontada, pues tiene unas repercusiones increíbles. Porque... aquí. La solución de Jacob I, acordaos, es el hermano de Johann I, es un Bernoulli, es el que estaba así posando. Influye muy heavymente en estos dos señores que también son matemáticos, a lo mejor os conocéis el nombre de alguno, que son Leonard Euler y Joseph Louis Lagrange, y influye mucho en el cálculo de variaciones. Y vosotros pensáis, hostias, ¿qué es eso? El cálculo de variaciones vamos a verlo con un ejemplo súper tonto y lo vais a entender enseguida. Vamos a hacer el problema isoperimétrico. El problema isoperimétrico es cuál es el máxima área A que voy a conseguir rodear con una curva de longitud L. Tú coges una cuerda que mida L y a ver cómo puedo yo hacer el máxima área. Si no hay ninguna restricción más, la solución es una circunferencia que tiene como radio L partido de 2pi y como área L cuadrado partido de 4pi. Lógico, ¿no? Vas estirando por todos los puntos y tienes la circunferencia. Pero claro, ¿y si les cambiamos le añadimos restricciones al problema? El problema es el mismo, pero le añado una restricción más. Y le digo que tiene que pasar por 3 puntos alineados. Entonces ya no es la circunferencia, es esa figura súper rara que son arcos de circunferencia, son 3 arcos de circunferencia, los 3 del mismo radio, los centros están por ahí un poco escondidos y esa figura, pues si la L la vais cambiando, le vais dando numeritos, son esas figuras con esos colores. Ya es un poco raro de calcular esto, pero tiene que haber una manera. Y ya de hecho luego, si le añadimos de restricción que la L es una gráfica de una función, que tiene como extremos el punto A sub 0 y B sub 0 en el eje de las X, por supuesto que eso sea menor que L, y que sea el área máxima comprendida entre la función y el eje. Pues claro, la solución ahora es eso. Que no sé si habéis visto ya integrales, pero tiene un rato. Entonces, el cálculo de variaciones lo que está midiendo es esto. El cómo ver a un problema inicial, si le voy cambiando restricciones, cómo consigo llegar a esa solución. Ese es el cálculo de variaciones. Es muy importante en física, en matemáticas, en todo. Entonces, ahora, bueno, todavía no os he dicho cuál es la solución. Os podéis ir y os quedáis con aquí una cosa en el pecho que decís, joder, ¿y qué es la solución? Porque esos que os he dicho la hicieron bien, pero no os he dicho qué es. Pues la solución, no sé si sabéis lo que es, no sé si la habéis visto alguna vez en vuestra vida, pero es la cicloide. La cicloide es la curva que describe una circunferencia de radio R al girar, y tú pones un rotu ahí, en el punto P, gira la circunferencia, y te da esa curva que es la cicloide. Eso es exactamente esto, casi.
Y efectivamente veis que llega primera la cicloide. Esa es la ecuación paramétrica, simplemente tú le vas dando valores a t y te va pintando por los ejes esa gráfica, esa curva. Y os preguntaréis, joder, qué curva más guay, pero ¿y esto quién fue el primero en hacerlo? ¿A que no sabéis a quién le gustaba mucho la cicloide? A Galileo. A Galileo le flipaba la cicloide. De hecho, Galileo fue el que le puso el nombre. Le puso cicloide. Se sabe que antes de Galileo también hubo gente que la estudió, pero poquito, pero Galileo le puso el nombre, cicloide. Y de hecho a Galileo le encanta tanto la cicloide que la recomienda para hacer puentes. Recomienda que los arcos de los puentes sean arcos de cicloide. Y por ejemplo, ese que está en Canadá, que si algún día vais a Canadá podéis ir a verlo, son arcos de cicloide. Y la cicloide tiene... Voy a ver si funciona esto otra vez. Vale, sí. La cicloide tiene vamos a decir un par de propiedades. Obviamente, como es al girar la circunferencia, lo de abajo, la longitud de abajo es 2πr, que es la longitud de la circunferencia. La longitud de la curva por arriba es 8r. Eso costó llegar hasta ahí. Y luego el área comprendida debajo de la cicloide es 3 veces el área del círculo que la genera. Eso también costó. De hecho, Galileo se le ocurrió una manera de hacerlo muy de Galileo. Y Galileo mandó construir 2 planchas de metal del mismo grosor, del mismo material, una de la cicloide y otra del círculo que la generaba. Las mandó construir. Las construye, las mide, las observa y dice, vale, trituradlas. Las mandó triturar y las mandó pesar. Y pesó y vio que la de la cicloide era un poquito más de 3 que el círculo, que la del círculo. Y Galileo dijo, es un poquito más de 3 y me da a mí que no va a ser un número racional, va a ser un número irracional. Pues toma, es 3. Que no es racional, sino que también es entero. Galileo, pues se le ocurren cosas, pero luego había cositas que tenía que pulir. No es que tuviera que pulir, es que la matemática no estaba tan avanzada. Daos cuenta que Galileo es anterior a Newton y Smith, no había derivadas, y todo esto ahora, en problemas de vosotros de bachillerato, lo podréis hacer, porque con integrales creo que sabéis ya calcular áreas bajo curvas, o sabréis. Y este problema lo podéis hacer, pero un poquito más adelante. Pues este problema lo podréis hacer y tardáis 5 minutos. Ahora, hacerlo geométricamente se tarda. Y pues ahora vamos a hablar de la solución de Jacob. No, de Jacob no. La de Jacob fue la que influyó en el cálculo de variaciones. Vamos a hablar de la de Johann primero. Johann primero, que es el discípulo de Leibniz. El discípulo de Leibniz titulaba en su respuesta en el Acta Erudoritum la curvatura de un rayo en un medio no uniforme. Pues eso. Para ver quién es el tobogán más rápido. Claro, vamos a ver un poquito de cosas de óptica. No sé si habéis visto cosas de óptica en física, no sé, pero un par de cosas súper tontas. Yo que lo vi en bachillerato, pero no me acuerdo ya cuándo lo vi. Una es el principio... Uy, va. El principio de Fermat. El principio de Fermat. Fermat, no sé si os suena, también es el nombre de otro matemático súper guay, que, pista, no era matemático, era abogado. Era abogado y en sus ratillos libres hacía cosas de mates. Cosas de mates súper tochas, pero en sus ratillos libres. Joder. Y de hecho, si tenéis curiosidad de Fermat, que vuestros profes os pregunten algo, o sea, os cuenten algo de Fermat, del último teorema de Fermat y cosas así, que son cosas bastante heavies. Y el principio de Fermat lo único que dice es que la luz va por el camino más rápido. Y ya está, eso es lo que dice. Y dices tú, bueno, vale, es lógico. La naturaleza tiende a ir siempre por el camino más rápido, tiende a ir siempre por el camino de menor energía. Entonces, la luz no va a ser menos. Vale. Y la ley de Snell, ese es Snell. Si alguno me dice que no he puesto las 2 L's en el apellido de Snell, no, está bien. La ley de Snell es con 2 L's, el apellido de Snell es con 1. Porque toda esta gente, cuando se ponían a hacer cosas así científicas, les gustaba poner su nombre en latín. Y de hecho, si os fijáis ahí,
pone Snellius. Y como Snellius tiene 2 L's, la ley de Snell se queda con 2 L's. Pero vamos, es una chorrada. El caso es que la ley de Snell dice que el índice de refracción de un medio y el seno del ángulo que forma con la normal son inversamente proporcionales. Cuando crece uno, disminuye el otro. ¿Sabéis lo que es un seno? Creo que sí. Y el índice de refracción, ¿qué es? El índice de refracción de un medio, no sé si lo habéis visto todavía en física, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que es c, que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, sustituyendo, podemos llegar a esta ecuación, que también es de la ley de Snell, valen las dos, que el seno del ángulo que forman los rayos de luz con la velocidad son directamente proporcionales. A la que crece uno, crece el otro. Bien, este es el dibujito. Bien. Vale. ¿Qué pasa cuando los medios están estratificados? Estratificados es, no sé si os acordáis de biología en la ESO, cuando veías los horizontes del suelo y todas esas cosas, pues esos son estratos, estratificado. Si un medio es más denso, si al medio al que voy a pasar es más denso, por ese medio la luz se va a mover más despacio porque tiene más cosas que le van a obstaculizar. Es así de simple. Entonces, cuando vas a medios más densos, vienes por aquí, y entonces, como vas a menor velocidad, el seno es menor, el ángulo en este caso también es menor, entonces, y te vas yendo así, te vas curvando, la luz se va curvando. Por supuesto, no lo he dicho antes, pero la normal entiendo que es, sabéis que el normal es perpendicular al medio. Vale, igual, si vamos a medios menos densos, ahora venimos desde abajo, a medios menos densos, pues iré más rápido, con lo cual el seno de ese ángulo será mayor, con lo cual el ángulo será mayor en este caso. Y me voy yendo así. ¿Vale? Esto, bueno, vale, ahora sé que la luz se curva. Vale, te lo compro. Pero claro, hemos visto que ahí varía la velocidad. Pero varía la velocidad porque pasamos a un medio más denso. ¿Qué pasa ahora si la densidad del medio es como si hiciésemos cada vez más estratos, más estratos, más estratos, más estratos, y decimos, bueno, que la densidad de ese medio se varía de una forma constante? O sea, es decir, la densidad se puede medir por una función que sea 3x, y si estoy aquí, que es el 0, estoy en 0, y si estoy allí, que es 1, es 3. Si la variación de ese medio es constante, la variación de la velocidad también será constante. ¿Pero qué es la variación de una velocidad? Una aceleración. Una aceleración como la gravedad. Si tenemos una gravedad constante y tenemos el principio de Fermat, tenemos que la luz tiene que ir desde un punto a otro por el camino más rápido con una aceleración constante que le está influyendo. Y claro, eso nos da la braquistócrona. Con lo cual, la luz, en medios en los que la densidad varía de una manera constante, va por una cicloide. Con lo cual, ahora no solo sabéis que el camino más rápido no es una recta, sino que la luz, no solo también se curva, la luz en medios en los que la densidad varíe de forma constante, va por una cicloide. Esto no es así, pero puede ser, por ejemplo, pensar en la atmósfera. La atmósfera, pues cuando más arriba vas, menos densa es. Entonces, la luz en la atmósfera, teóricamente, se iría por cicloides. En realidad no, porque la atmósfera no es un medio estratificado, está curvo y es una esfera. Entonces, no funciona así, pero más o menos para que os hagáis una idea. ¿Sí? Vale, pues ahora os voy a dejar con Pía, que os va a hablar de la tautócrona. Hola, yo me llamo Pía. ¿Vosotros cómo os llamáis? Encantada. Bueno, como ha empezado Gonzalo su parte con un experimento, voy a empezar yo también tirando bolas de un carril.
las voy a tirar por estos toboganes que tengo aquí, que son los dos iguales, os lo juro, son iguales. No sé si alguien quiere venir aquí y comprobar que son iguales. ¿Tú? Vale, te vas a tener que tapar la cara para que no saliera en la cámara, pero entras aquí cubierto con un papel y ven que son iguales. Toma, cúbrete y para mantener el anonimato tampoco te voy a preguntar cómo te llamas. La cara, la cara, la cara. Que te estamos grabando y no puedes... Tienes que entrar así y que no se te vea nunca. Muy bien. Míralo con cuidado. Ven aquí a mirar que son iguales. Las puedes tocar, las puedes oler. No, hombre, Lo que quieras, ¿eh? Lo que a ti te garantice que son iguales. Puedes tirar las bolas si quieres. ¿Son iguales? eso creo. Sí, son iguales, son iguales. Vale. Le vamos a tener que cuadricular luego, no se está tapando la... ¿No hay problema? Vale. Ah, que sí, No te preocupes. pensaba que lo decías en broma. No, lo decía completamente en serio. Pero ayer lo transmitimos en directo y hoy estamos grabando, así que te censuramos y ya está. Ah, bueno, Vale. Pues, no hace falta entonces taparme. pues mira, vamos a ver. Si yo tiro las bolas por aquí, por ambos carriles, desde distintas alturas, Sí, vamos a ver cuál llega primero. creo que llegarán igual porque dependiendo de la gravedad... A ver, no sé si me explico, la aceleración va a ser más rápida, por eso lo digo. Vale, o sea que... Vale, ¿cómo te llamas de verdad? ¿De verdad? Sí. Marcos. Marcos. Pues aquí Marcos, nos encantada, yo soy Pía, nos dice que como arriba se acelera más, arriba aquí, si yo las tiro de distintas alturas, una de aquí y otra de aquí, por ejemplo, la que está más arriba va a coger más velocidad al principio y la que está más abajo va a recorrer menos camino pero va a ir más lento. Entonces, su apuesta es que llegarán al mismo tiempo. Vale, entonces vamos a probarlo aquí en esta otra de la que tenemos por aquí. Tenemos aquí el carril 2, que es un arco de circunferencia. Cumple la misma propiedad que esa de allí, de que arriba está más inclinada que abajo. Entonces, si yo las tiro, según aquí lo que dice Marcos, si tiro una de arriba y otra de más abajo, llegarán al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que espero. Vale. Vale. Muy buena apuesta, ¿eh? Esa es la actitud. Esta no la tenemos grabada, así que prestad mucha atención. No sé si se ha visto, desde aquí sí se ha visto, que más o menos a esta altura, la bola que iba atrás ha golpeado a la que iba delante. O sea que si hubieran sido toboganes paralelos, la que iba atrás habría llegado antes. ¿Lo quieres intentar tú? Ah, no. ¿Lo has visto? Vale, entonces tu intuición era errónea. O sea, tu intuición en esa curva era cierta, pero tu argumento era erróneo. Igualmente, muchas gracias. De nada. Un aplauso para Marcos. Sí, bájate. Galileo también se equivocó. A ver, voy a poner el micrófono en la mesa y voy a tirarlas desde aquí para ver qué pasa. Imagino que os esperáis ya lo que pasa, pero yo lo voy a hacer, que para algo tenemos la maqueta. Lo tenemos grabado también. Han llegado al mismo tiempo. Y de eso os vengo a hablar. Os vengo a hablar de las curvas tautócronas. Tautócronas, otro palabrejo. ¿Algún profesor de letras, profesora de letras en la sala? ¿No? Pues voy a aprovechar que me han dado un micrófono en la Semana de la Ciencia para opinar, que el conocimiento en humanidades es muy valioso y muy importante y hay que darle pues el lugar que tiene. Voy a pasar la diapositiva para que veáis el vídeo. Y ahora os cuento lo que es la curva tautócrona. Es verdad. Vamos, Pía, tú puedes. ¿Quién ha sido? Gracias. ¿Ahora? Sí. Vale. Las curvas tautócronas son curvas que cumplen con la propiedad de que independientemente de la altura a la que yo tire la bola, en ausencia de pues, fuerzas externas, sin rozamiento y dejando que actúe solamente la gravedad,
con velocidad inicial 0, que es soltarla así y no hacer nada. Independientemente de la altura con la que yo suelte la bola, el tiempo que tarda en bajar es el mismo. Es algo que hay algunas curvas que no lo cumplen. El arco de circunferencia, como hemos visto, no lo cumple. El plano inclinado, la línea recta, no lo cumple. Esto lo sabemos de toda la vida. Si yo tiro por una rampa recta normal de las que hay en la calle 2 pelotas, pues la de abajo llega antes. Pero es una propiedad muy chula, muy interesante, que tiene muchas aplicaciones que pueden cumplir las curvas. Así que nos vamos a preguntar por la existencia, que bueno, la hemos visto, se ha hecho un poco de spoiler, existen, y cuántas curvas lo cumplen, qué curvas lo cumplen, qué propiedades tienes que cumplir una curva para ser tautócrona. Acepto apuestas. ¿Os acordáis al principio de la charla que hablábamos de propiedades de curvas? Hay curvas, que pueden ser periódicas, por ejemplo. Y eso es algo que cumplen muchas curvas. Voy a poner el ejemplo con algo que no sean curvas. Hay propiedades que son muy fáciles de cumplir. Ser castaño es muy fácil de cumplir. La mayoría aquí sois castaños. Pues es una propiedad un poco menos interesante que ser pelirrojo, por ejemplo, que es súper atractivo, pues porque hay muy poquitos. Y eso es lo que nos vamos a preguntar ahora de las curvas. Ser tautócrona. ¿Es una propiedad que cumple muchas curvas o que cumplen poquitas? Hay una, que es lo que he dicho antes. ¿Alguien se imagina cuál es? Inspirándonos un poco en la parte anterior de la charla. Vale, pues lo cuento. Es la cicloide. A ver. No lo cuento porque esto no funciona. Ahora. Aquí tenemos el vídeo, perdón, de esto. Vamos a darle clic. No vamos a darle clic. ¿Me creéis que han llegado al mismo tiempo? No, pongo el vídeo. Ahí. En la vida real, bueno, existe el rozamiento. Lo ha tirado aquí nuestro compañero, bueno, lo ha tirado nuestro compañero Marcos, se llama igual, pero es otro Marcos, es este de ahí. Y pues se habrá equivocado un poquito al soltarlas. La maqueta tampoco es perfecta, pero veis que ha llegado muy cerca de estar al mismo tiempo. Mirad, lo pongo de nuevo. Ahora viene el rebote ya no es igual. Ya. Hay más. Es súper antiintuitivo tener una curva donde el lugar de donde yo la lance no importe para el tiempo que tarde en caer. Igual ahora que lo acabo de contar, nos sorprende tanto como sorprende al resto del mundo y como sorprendió a los matemáticos en su momento. A ver, esto lo tengo que pasar así. No. Bueno, pues es la curva cicloide. Que en principio son propiedades que no tienen nada que ver. Nos podríamos preguntar qué otras curvas son tautócronas. Hemos visto antes que la cicloide es braquistócrona, o sea que es el tobogán de descenso más rápido y que además es la única. O sea, ser la cicloide es lo mismo, es equivalente a ser braquistócrona. Sin embargo, tautócronas podría haber más. No sabemos si hay otras. Hemos visto que hay una. Ahora os contaré un poco la historia de cómo se descubrió que había una. Pero paraos a pensar y fijaos en que ahora mismo, en este punto, ser braquistócrona, o sea, ser el tobogán de descenso más rápido, implica que eres tautócrona. Implica que independientemente del punto en el que tires la bola llegará abajo, al punto más bajo, en el mismo tiempo. Y solo depende pues de la tautócrona que cojas. Puede ser más grande o más pequeñita. Con ello tenemos que todas las braquistócronas son tautócronas, pero no sabemos si todas las tautócronas son braquistócronas. Después del lío de palabrejos, paso a la siguiente diapositiva, os voy a contar la historia de la tautócrona.
Sí que se sabe que, como he dicho ya, que la cicloide es tautócrona, así que empezamos por la cicloide. Aquí el amigo Blaise Pascal, al que conoceréis de física por el Pascal, la unidad de presión, estaba estudiando la curva cicloide para sus cosas. Él nos estaba preguntando por la tautocronía. Y quiso saber que ya a esas alturas conocíamos lo del arco, cuánto mide el arco de la cicloide, y él dijo, pues si conozco el arco, voy a ver cuánto mide el sólido de revolución. El sólido de revolución, ¿alguien sabe lo que es? Pues os dejo que lo penséis mientras bebo agua. Pensadlo con inquietud de la palabra, el sólido o el cuerpo, el volumen de revolución que genera una curva. Noto debate. Vale. El cuerpo de revolución que genera una curva es, si yo cojo la curva, en este caso la cicloide, y le clavo por aquí, voy a ponerle diapositiva anterior que se va a ver mejor cómo se lo clavo. Le clavo por aquí un asador de pollos y la hago girar en un asador de pollos, se me genera esto de aquí. Voy a señalar con el esto para que luego se vea en el vídeo. No. ¿Sí? No. Si yo hago girar la curva cicloide, se me genera este sólido de aquí, que es una figura en 3 dimensiones, está dibujada, pero si la pusiéramos aquí en la habitación, pues sería en 3D. Y si yo se lo clavo, en vez de así, en horizontal, le clavo un palo por el medio, en vertical, y lo hago girar así, pues se genera esta cúpula de aquí. ¿Lo habíamos visto todos? ¿Todos lo habéis entendido? Vale, pues Pascal se estaba preguntando qué volumen encierra, o sea, qué volumen cabe, cuánta agua cabe dentro de este recipiente de aquí y cuál es el área de lo que tiene fuera. Así que lanzó un reto, porque a él no le salía. Sí, vale. No le salía y lanzó un reto a la comunidad matemática, lo publicó en una revista y dijo, a ver quién lo resuelve. Y le hicieron poco caso. Pero el reto de Pascal inspiró a Huygens, que estaba buscando un péndulo isocrónico, de lo que os hablaré más tarde, y dijo, pues voy a estudiar la curva cicloide. Y por aquí la gente empezó a estudiar la curva cicloide porque era súper guay y demostró de manera geométrica, porque en esta época no se tenía lo que se tiene ahora del cálculo integral y el cálculo diferencial, que es lo que usaríamos nosotros para calcular lo que venía en la diapositiva anterior, sino que se tenía pues la geometría. Así que lo demostró con dibujitos de manera geométrica y utilizando las fórmulas que tenían entonces, que la curva cicloide sí que era tautócrona. Así que ya tenemos la existencia. La existencia es más importante, como contó Gonzalo antes, cuando defines una propiedad, que haya alguien que la cumpla. No. Con el tiempo me irá saliendo mejor. Dicho esto, Jacob I Bernoulli, uno de los tantísimos Bernoulli, se paró a pensar también en la tautocronía de una curva y demostró que la solución, el saber si una curva, tú coges una curva cualquiera, la solución para saber si es tautócrona pasa por resolver una ecuación diferencial de primer orden. Ecuación diferencial de primer orden. ¿No? ¿No? Yo tampoco, yo estoy en el mundo de carrera y esto lo sé de pasada, os lo cuento. Una ecuación, como las que soléis tener en el instituto, tiene una incógnita, o tiene varias, que es una X, normalmente una X, una Y, una Z, y los más una T, que suele ser un número real. Los que estéis en bachillerato, quizá habéis tenido ecuaciones donde la incógnita es una matriz. ¿Habéis tenido? ¿No?
¿No? Solo hemos visto ecuaciones con números. Vale. Pues lo que es un número podría ser otra cosa. Podría ser, por ejemplo, una función. ¿Funciones habéis visto? Muy bien. Yo podría hacer una ecuación donde lo que me estoy preguntando, la x, no es un número real. La solución no es el 1, el 7, sino que la solución es una función. Es, por ejemplo, una recta. Y tú dices, la solución de mi ecuación, que puede ser una fórmula así, es la recta que pasa por el 0 y el 1. Una ecuación diferencial es una ecuación donde la incógnita, la x, es una función y además se llama diferencial porque aparece por ahí su derivada. Derivada, sé que tampoco algunos no la habéis visto, pero sí que lo ha explicado Gonzalo. Para que lo tengáis, lo sepáis en el futuro. Y además, esta demostración, vuelvo al hilo, estábamos hablando de que Bernoulli demuestra que para saber si una curva está autócrona hay que resolver una ecuación diferencial. Esto es súper importante en la historia de las matemáticas, no por la tautócrona, que tiene sus aplicaciones y es bonita, sino porque se acuña, tengo que señalar con el puntero láser, el término integral. Ah, no puedo. Está señalado con un círculo. Es la primera vez que se habla de la palabra integral. ¿Os suena la integral? ¿A alguien le suena la integral? Vale, vamos a ver, ¿quiénes sois de bachillerato? Todos estos de bachillerato, de cuarto. Ay, perdón, sí. Todos estos sois de bachillerato. De primero de bachillerato. ¿Hay alguien de segundo? Vale, pues que levante la mano todo bachillerato. ¿Tú cómo te llamas? Sara. O sea que está aquí la clase de Sara. ¿Hay otras? Vale, la otra clase. Vosotros, ¿tú cómo te llamas? Vale, tenemos la clase de Sara, la clase de Álvaro. ¿De la ESO quiénes hay? ¿Todos del mismo curso? Vale. Tú, capucha negra, ¿cómo te llamas? Gabriel, tenemos la clase de Sara, la clase de Álvaro, la clase de Gabriela. ¿Hay alguna otra clase? La chica de la chaqueta morada. Marta, tenemos la clase de Sara, la clase de Álvaro, la clase de Gabriel y la clase de Marta. Os he nombrado a todos. ¿Hay más? ¿Tú? ¿Te llamas? Nerea. Gonzalo, Marta, no, perdón, Gonzalo no. Marta, Sara, Nerea, Álvaro y Gabriel. Os he nombrado a todos. ¿Todos sois de alguna de estas clases? Falta una. Y Gonzalo. Falta los profes. Los he nombrado a todos. He nombrado a todas las clases. ¿Sí? Os he cocientado. Preguntádselo luego a vuestros profesores si no os suena conjuntos cocientes y relaciones de equivalencia. A lo que iba. Los que estáis en bachillerato, que son los de aquí, la clase de Sara y la clase de Álvaro, veréis dentro de muy poquito, si no habéis visto, la integral. Y los que no, pues os lo cuento. Una integral, voy a hacer nuevamente lo que hizo mi compañero Gonzalo, contarlo pues para que se vea, y luego les deis caso a vuestros profesores. Es una forma de calcular el área que se encierra debajo de una curva. Que encierran la curva y el eje X. No me voy a meter con signos, aquí podéis negativa. Pero bueno, lo que yo quiero lo estoy buscando calcular, me estoy yendo un poco del hilo de la historia de la tautócrona, por si alguien no lo está hilando. ¿Y esto qué tiene que ver con la curva? No tiene nada que ver, del momento. Una integral es un modo de calcular el área que hay debajo de una curva. Una curva, si sabéis lo que es, ¿verdad? Una función. Todos. Vale. Y yo digo, pues si aquí en vez de tener esto tuviera un arco de circunferencia, por ejemplo, pues yo sé calcularlo sin utilizar ninguna herramienta analítica, porque yo sé cómo es el área de la circunferencia, divido por la mitad y estoy. Pero lo que tengo es una curva cualquiera. Así que lo que se me ocurre es aquí la integral de Riemann
aproximarlo por rectángulos. Pues yo divido esto en una cantidad de rectángulos, aquí 8, por ejemplo, y calculo el área de estos rectángulos. Estas áreas yo sí las conozco, porque conozco las bases, que es todo esto dividido entre 8, es cada base, y las alturas son pues las imágenes de la curva en estos puntos, que sí las conozco porque yo conozco la curva. Entonces lo que voy a hacer es sumar todos los rectángulos. Si yo cojo 8 rectángulos, pues me aproximo bastante mal, francamente mal a la curva. Aquí sobra un cacho enorme. No es una aproximación muy precisa de cuánto mide el área debajo de la curva. Sin embargo, debería estar señalando con el puntero láser. Sin embargo, si yo en vez de coger 8 rectángulos, no lo voy a hacer, cojo más, como es el ejemplo verde, pues me voy acercando más. ¿Veis que el error es más pequeñito? Y si cojo más, como es el ejemplo amarillo, pues me voy acercando más. ¿Veis que el error pues es cada vez más pequeñito? Así que lo que voy a coger es el límite, no voy a decir límite, voy a intentar aproximarme cogiendo rectángulos de base cada vez más pequeña, así tengo cada vez más rectángulos y me aproximo mejor. Y aquí el formulaco que explica pues lo que acabo de decir, pero con fórmulas. ¿Hay alguien que lo esté entendiendo? Es la fórmula. Los profes no vale. Vale. Pues es lo normal, ¿no? A mí me han puesto una fórmula que no me suena de nada. Además, me atrevería a decir que la mitad no estáis entendiendo la fórmula porque no sabéis lo que significa este símbolo de aquí. ¿Me he equivocado? Vale. Pues lo que hay al lado de allá del igual, lo primero, donde pone S, A, B, F de X, dx igual, es la definición. Eso se lee la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Es simplemente decir la integral. ¿Qué es la integral? Pues esta fórmula que hay aquí. No lo voy a desglosar todo, pero el símbolo este es un sumatorio, que significa suma, y lo que voy a hacer es sumar desde 1 hasta n, en este caso desde 1 hasta 8, en este caso desde 1 hasta 16, si no me acuerdo bien de cuántos rectángulos hay. Pues si decimos que aquí hay n rectángulos, voy a sumar n veces el área de los rectángulos. Este lado de aquí es la base, este lado de aquí es la altura. Entonces, base por altura, el área de cada rectángulo. Cada uno de los rectángulos, pues me da esto. Y ahora cojo el límite en el infinito, que es cuando tengo infinitos rectángulos. O una infinidad, una cantidad infinita de rectángulos. Y pues la idea es que si yo cojo una cantidad infinita de rectángulos, me aproximo a la función tanto como quiera, y me queda el área exactamente lo que mide debajo. Dicho esto, pues vuelvo a la curva cicloide. Todo esto lo estamos contando para que veáis que tirando del hilo de un ejemplo concreto, como dijo Gonzalo al principio, una pregunta que alguien dice, ¿cuál es el tobogán más rápido? Empiezo a tirar del hilo y salen un montón de matemáticas que se usan un montón. Esto es fundamental. De hecho, no lo voy a pasar ya. De hecho, la integral, cuando la deis en instituto, os contarán que es lo contrario de derivar. Que calcular una integral de una función es lo contrario a calcular una derivada. Y esto a priori no tiene nada que ver con lo que acabo de decir de calcular una área debajo de una curva. Pues no os tiene por qué parecer obvio, a nadie le parece obvio, y de hecho es algo que se llama teorema fundamental del cálculo. Fundamental, es mazo importante, y la demostración es durísima y da lugar a un montón de matemáticas. Son cosas que vamos tirando y vamos consiguiendo resultados serios y resultados importantes a partir pues, de ejemplos.
Ay, lo he hecho spoiler. Sí, la curva cicloide, como habíamos dicho antes, es tautócrona. Y además, me habría gustado preguntaros si alguien cree que hay otra, pero ya he pasado de diapositiva. Es la única. Esto es súper fuerte, es la única. No hay ninguna otra curva que sea tautócrona. Por eso cuando ha salido aquí Marcos y he ido a hacer el ejemplo con cualquier otra, yo sabía que con cualquier otra no iba a funcionar, porque la única curva que es tautócrona es la cicloide. Esto lo demostró Lagrange. Al quien le suene, os sonará en algún momento, Lagrange es conocido, en una carta que le escribió a Euler, que te sonará también, porque también es conocido. Quiero que os paréis a pensar que al principio tenía dos propiedades que he definido de la nada. No de la nada, esto surge de años de estudio, de grandes matemáticos, pero dos propiedades que no tienen nada que ver. Que yo me pregunto, ¿cuál es el tobogán de descenso más rápido? Y ¿puedo encontrar alguna curva tal que, independientemente de la altura a la que tire la bola, lleguen juntas abajo? Y pues no lo sé. E investigando y buscándolo, llegamos a que no solamente existen, sino que son la misma. Y no hay más. Son dos propiedades que cumplen únicamente esa curva. O sea que en este punto, ahora mismo, podemos hablar de la tautócrona, la braquistócrona, y sabemos que es la curva cicloide y que es una propiedad equivalente, que es diferente, son cosas distintas, vienen de definiciones distintas, pero son la misma curva, hemos llegado al mismo sitio. Y eso es porque ser tautócrona y ser braquistócrona pues tiene que tener algo que ver. No lo vamos a explicar en esta charla porque es duro, pero os invitamos a que lo reflexionéis. Aquí Lagrange, ya utilizando las herramientas del cálculo integral y del cálculo diferencial, demuestra que efectivamente la cicloide es la única tautócrona que hay. Y en la misma carta, para ir contando anécdotas, le escribe a Euler algo que ahora se llama multiplicadores de Lagrange, que se usa para calcular, no puedo señalar con el puntero láser como debería, así que lo voy a hacer así, máximos y mínimos de funciones en varias dimensiones. Aquí, por ejemplo, tenemos una curva que está en 2 dimensiones, que es como si fuera una sábana plegada. Y lo que nos preguntamos es, ¿dónde está el punto más alto dentro de este círculo, contando con el borde, contando con el círculo? Pues con la derivada yo puedo saber si hay un pico donde hay un máximo relativo, un mínimo relativo, como aquí que hay un valle, pero si el máximo absoluto de la función estuviera en el borde, la derivada eso no me lo va a decir nunca, y sin embargo esto es lo que llamamos multiplicadores de Lagrange, sí que nos lo dice, para eso sirven. Y es otra cosa que tirando del hilo, pues llegamos a ella a través de la historia de la curva cicloide. Más cosas. Como que pierde emoción la charla con que se vaya apagando el esto. Vale, ya para finalizar os voy a hablar del problema mecánico de Abel. Creo que me he pasado una diapositiva. No, está bien, es esta. Última pregunta de esta charla. Si yo cojo la curva braquistócrona, ahora puedo decir, esto es súper fuerte, ahora puedo decir la curva braquistócrona y tiro una bola independientemente de la altura y simplemente sabiendo qué tan grande es la braquistócrona, porque no es lo mismo tirar una bola desde la punta del Empire State que tirarla desde aquí, tardará más, desde más alto. Si yo la tiro desde aquí, sé el tiempo que va a tardar. Y si yo la tiro desde aquí, sé el tiempo que va a tardar. Y si yo la tiro desde aquí abajo, sé el tiempo que va a tardar y sé que va a ser siempre el mismo, porque lo he tirado por la misma curva. Si yo construyera otra braquistócrona más grande, entonces sí cambiaría el tiempo. Pero lo que se pregunta Abel es, si a mí me dan la curva, esto algunos habréis hecho el problema en física, aunque sea con la línea recta, con el plano inclinado. Si a mí me dan una curva y me dicen cuánto tardo en bajar, yo puedo calcular desde dónde me he tirado. Si a mí me dan una curva y me dicen desde dónde me he tirado, yo puedo calcular cuánto tarda en bajar. Pero aquí hay 3 variables y a alguien le estará faltando. Si a mí me dicen cuánto he tardado en bajar y desde dónde me he tirado, ¿puedo calcular la curva? Pues ese es el problema mecánico de Abel, que se lo preguntó a raíz
del problema de la braquistócrona. Y sí que lo puedo calcular con este formulaco de aquí. No lo voy a hacer yo, pero se puede encontrar la curva. Y de hecho, esto yo sustituyo los datos aquí y me queda, es una fórmula como las de física, me queda una función. Si esa función es constante, lo que me está diciendo es que independientemente de la altura, tardaré siempre lo mismo, y entonces la solución es la braquistócrona. Pero si no, pues es otra. Antes os había dicho que Huygens, cuando demostró de manera geométrica que la cicloide es braquistócrona, no os lo he dicho, lo que estaba buscando era encontrar un péndulo isócrono. ¿Para qué quiero yo un péndulo isócrono? ¿Sabéis lo que es un péndulo isócrono? ¿Alguien lo sabe? Tú lo sabes, Aura. Cuando yo cojo un péndulo normal, un péndulo de estos de toda la vida, creo que tengo una diapositiva aquí con un péndulo para enseñarlo. Aquí. La trayectoria que describe la curva, la bola, perdón, la trayectoria que describe es un arco de circunferencia. Lo podéis ver. Ahí está el centro, esto es el radio, y pues el movimiento describe un arco de circunferencia de toda la vida. Galileo, mirando péndulos, decía que el período, o sea, lo que tarda la bola en ir desde aquí hasta allí, que es el tiempo que tarda, no depende de la amplitud, que es cuánto espacio recorra en ir de aquí hasta aquí. No es lo mismo que el péndulo haga así, que haga así aquí pequeñito. Pues Galileo decía que por cuestiones de la aceleración y de las fuerzas que actúan, independientemente de dónde tires tú, de qué tan grande sea la amplitud que recorre el péndulo, el periodo, el tiempo que tarda, siempre va a ser el mismo. Y esto no es así, es otra cosa en la que Galileo se equivocó. De hecho, es una anécdota muy conocida, que estaba en una iglesia mirando así una campana, no, era una lámpara, algo que pendulaba, lo estaba mirando y esto con el rozamiento pues iba frenando. Y él lo iba contando el tiempo y se dio cuenta de que independientemente de qué tan lejos fuera, tardaba siempre lo mismo. Pero bueno, claro, se equivocó porque yo me pongo así a contar el tiempo que tarda y lo cuento pues a pulsos y me equivoco y se equivocó porque pues la diferencia era muy pequeña. Además, en la vida real, bueno, lo cuento luego. Ahora tenemos el problema del péndulo isócrono porque los péndulos se utilizaban por aquella época y se siguen usando para construir relojes. Y en un reloj a ti no te importa tanto la amplitud del péndulo, con que tengas espacio en tu casa para que entre el péndulo, estamos. Pero sí que te importa el periodo, te importa cuánto tarda en oscilar, porque el reloj lo que hace es medir tiempo. Y el péndulo la oscilación del péndulo la usas precisamente para medir el tiempo, lo que es para ti 1 segundo o 10 segundos o lo que quieras. Y tenían un problemazo en este momento con esto, porque no había manera de que los péndulos midieran bien el tiempo, porque se van frenando con el aire, con el rozamiento. Cada vez la amplitud es más pequeña y como el periodo sí que depende de la amplitud, aquí hemos tenido compañeros en la carrera que habiendo cursado física de segundo de carrera, seguían creyendo que el periodo no depende de la amplitud. Así que para que nadie le pase y a petición de nuestro presidente de Cometas, quiero que lo repitamos todos. En un péndulo normal de estos, el periodo sí depende de la amplitud. Más fuerte, solo la parte de sí depende de la amplitud, quiero que la repitamos pero con ganas. Muy bien. Pues fue un error que cometió Galileo porque los científicos se equivocan. Depende de la amplitud, ¿vale? Depende de la amplitud. No os olvidéis nunca. Así que empezamos a buscar un péndulo. Decimos, si describe arco de circunferencia, ya sabemos que el periodo
Y tenemos un problema, porque necesitamos algo que el tiempo que mida sea siempre el mismo. Necesitamos una trayectoria, el arco de circunferencia no vale, necesitamos otro arco de otra curva, otra trayectoria que haga que el péndulo, independientemente de que se roce con el aire y vaya haciendo recorridos cada vez más pequeños, marque el mismo tiempo. No, de aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Me he pasado? ¿Aquí? ¿Esta? Vale. Pues eso sabemos que es algo que cumple la tautócrona. De esto hemos venido a hablar, de la curva tautócrona. Que así como independientemente desde qué altura yo tiro la bola llega abajo al mismo tiempo, pues lo mismo le pasará a un péndulo, que se irá frenando, pero da igual, siempre tardará lo mismo en llegar abajo. Así que puedo medir el tiempo sin problemas, siempre que siempre que la trayectoria que describa aquí sea una curva cicloide, que ya sabemos que es autócrona. ¿Se entiende lo que estoy intentando decir? ¿Sí? Vale. Si saco a alguien y me lo... ¿Sí? Así que el problema ahora es el siguiente. Si yo consigo hacer un péndulo tal que la bola no describa un arco de circunferencia, sino que describa una cicloide, entonces ya tendré todo solucionado. Eso es lo que yo quería, porque no va a tardar siempre lo mismo, aunque recorra arcos más pequeñitos. Para eso vamos a utilizar una herramienta, a ver si la encuentro aquí. Para eso vamos a utilizar lo que se llama la evoluta de una curva. La evoluta de una curva, ¿lo sabéis? Me toca explicarlo a mí, todo lo tengo que contar yo. La evoluta de una curva es, yo cojo la curva, esta grande de fuera, ¿vale? En un punto puedo trazar rectas normales. La recta normal es la perpendicular a la tangente. Es como si fuera una recta que es perpendicular a la curva en este punto. Pues cojo todos los puntos y las trazo todas. Miro hacia adentro de la curva es hacia donde la curvatura está así, ¿vale? Y esto siempre me va a pasar. Las rectas delimitan aquí otra curva. Si queréis ver, esto se llama envolvente. Si queréis ver la envolvente de un conjunto de rectas, tenemos en las escaleras construido un hilorama en el que hay muchas rectas, son todo líneas rectas, pero al final, si lo miras desde arriba, el dibujo que hacen es una curva. Y esto pasa, hay muchas curvas que de hecho son envolventes de conjuntos de rectas. Pues la evoluta, para los que seáis hábiles con la etimología, se puede intuir. Es la curva que te queda delimitada dentro cuando tú coges todas las rectas normales. Y se define como pone aquí, se llama evoluta a la envolvente de las rectas normales de una curva. ¿Os habéis enterado? Sí, seguro. Pues tengo solucionado mi problema. Lo que yo quería era encontrar un péndulo que describiera un arco de cicloide. Bueno, que el arco describiera una cicloide entera. Si yo pongo arriba del péndulo 2 trocitos de madera que tengan la forma de la evoluta de la cicloide, voy a tener que todas estas rectas normales, esto siempre pasa que en cualquier péndulo la cuerda es normal al recorrido, lo podéis ver con un péndulo en casa. Un péndulo en casa hay muy buenos aparatos de medición, pero lo podéis hacer con un dibujo. Todas estas rectas, un péndulo sí que tenéis. Todas estas rectas, siempre en cualquier péndulo describa arco de cicloide o describa cualquier otro arco, son perpendiculares al recorrido en el punto. Así que si yo consigo poner arriba 2 trocitos de madera, de metal o de lo que fuere, que tengan la forma de la evoluta
de la cicloide, en este caso de la cicloide, voy a hacer que el péndulo describa un arco de cicloide. Así que lo único que necesito encontrar es la evoluta de la cicloide. ¿Es la evoluta de la cicloide? ¿Alguien? ¿No? Apuestas random, la parábola, la línea recta, ¿alguien? ¿No? Es fácil, ¿eh? Lo podéis... Ha salido, es algo que ya hemos nombrado hoy. Sí, muy bien. Esto no le pasa a casi nadie, pero la evoluta de la cicloide es la propia cicloide. Así que... para construir un péndulo... Ya, yo sé que no causa tanto revuelo la cicloide. O sea, no nos hace tanta ilusión como a nosotros. A nosotros sí, esto nosotros nos lo dice un profesor en la carrera, la evoluta de la cicloide es y lloramos. Pero no. Pero es porque te tienes que pelear menos luego con el problema. Nada, aquí lo podéis ver. Paraos a pensar, si yo quisiera que aquí abajo, que el recorrido del péndulo fuese la lemniscata o cualquier otra cosa, me basta, esto es general, me basta con poner arriba 2 trocitos de madera que delimiten, que tengan la forma de su evoluta. Pues aquí cojo 2 trocitos de madera, pongo la forma de la cicloide, ya sé por cuestiones matemáticas que esto me determina luego un arco de cicloide y podéis ver cómo funciona el péndulo, que yo lo tiro y en la primera oscilación va a ser pues el moradito de allí, que va a ir hasta arriba. Luego se irá rozando con el aire y en la segunda oscilación será el azul. Pero no me importa, luego será el verde, luego cuando siga girando, oscilando, será el naranja, será el rojo y se quedará y se irá frenando. Y en algún momento tendrá que venir alguien a hacerle así y volver a tirarlo porque si no deja de funcionar el reloj. Pero mientras funcione, no me importa que se frene. Si os fijáis, todos se frenan al mismo tiempo, llegan al centro al mismo tiempo, se frenan al mismo tiempo y vuelven a bajar al mismo tiempo. Tardan lo mismo, porque en este péndulo, por las propiedades que tiene la cicloide, que es tautócrona, el periodo no depende de la amplitud. Así que esto también lo podéis repetir. En la curva tautócrona, el periodo no depende de la amplitud. Muy bien. No lo vamos a repetir de nuevo porque no es tan importante como lo del péndulo simple. Lo del péndulo simple, por favor, que se os grabe. Aplicaciones. Además de aplicaciones chulas como los relojes sí que son importantes. En su momento le solucionaron la vida a mucha gente. Tenemos otros sitios en los que hay cicloides. Pues en las rampas de skate, ¿lo he puesto? Sí. La forma siempre es una cicloide, pues siempre, en la mayoría. ¿Por qué? Pues porque es autócrona. Entonces, por un lado es braquistócrona, que también es importante, coges más velocidad para subir hasta arriba, vas más rápido y tal. Pero el que sea tautócrona es lo que hace que si yo me tiro desde aquí, bueno, si alguien que haga muy bien skate se tira desde aquí y otro se tira desde ahí arriba, si os fijáis en las exhibiciones de skate, siempre vienen aquí al centro al mismo tiempo y hacen sus piruetas. Porque son súper guays y súper chulos y súper buenos skaters. Pues serán súper buenos skaters, pero llegan al centro al mismo tiempo no porque tengan mucha coordinación, sino porque la curva es autócrona. Van a llegar al mismo tiempo. Igual, si me tiro yo y se tira mi compañero Gonzalo, pues nos haremos daño, pero llegaremos al mismo tiempo también. En las montañas rusas se utiliza la curva cicloide, por lo mismo es braquistócrona, entonces coge más velocidad, porque es el tobogán de descenso más rápido. Toboganes es evidente, porque es rápido. Y luego tenemos cosas chulas de física. ¿Habéis dado física? ¿Habéis dado todo esto del electromagnetismo y tal? Pues yo lo cuento rapidito. Si cojo un chorro de electrones y lo tiro para allá, y luego pasar por un campo eléctrico que va para allá, ellos intentan ir lo más rápido posible. Y para ir lo más rápido posible, pues irán trazando cicloides porque es braquistócrona. Y nada, aquí pues otras aplicaciones en la ingeniería. Esto, que es un reductor de velocidad, no sabría explicar cómo reduce la velocidad el
el engranaje de forma de cicloide, pero se utilizan, hay cicloides en todos lados, es algo importante para las matemáticas. No solo porque haya tirado del hilo de conceptos importantes y relevantes en las matemáticas y que la historia de las matemáticas pase por la cicloide, sino por pues, aplicaciones en la ingeniería y en la física, como hemos visto antes. Esto también es muy chulo. Es como que la curva está parametrizada, pues por lo visto, en curvas que sí que están parametrizadas, que lo explicó antes Gonzalo. Hacerle formas de esta curva a los engranajes es mejor para algunas máquinas. No sé si tú lo sabes explicar, o sea, no tienes micrófono, vale. Y ahora pues tenemos un turno de ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas que pueden ser ruegos, terminad por favor de hablar de matemáticas, me quiero ir a mi casa, o pueden ser preguntas sobre la charla o sobre la carrera de mates o sobre lo que queráis. Sobre nosotros, que somos Proyecto Cometas, nos dedicamos a la divulgación. Hola, tengo yo el micrófono. Si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano. No seáis tímidos. Por aquí. ¿Podríais poner una pelota lo más cerca posible de la Stars? Que no me acuerdo el nombre. La cicloide, no. Sí, la cicloide. Dime, ¿qué quieres? ¿Cómo te quiero? Una una al final del todo y otra lo más cerca. Bueno, no muy cerca. Sí, en ausencia Sí. de rozamiento esto funcionaría maravillosamente. Vamos a ver si con nuestra Yo lo maqueta veo. cuela. ¿Quieres soltarlas tú? No. ¿Listos? Ya. Ah, vale, ya está. ¿Qué? A ver, en la definición de tautócrona y la de braquistócrona había una cosa muy importante que es sin rozamiento. Claro, en la vida real hay rozamiento, entonces las maquetas molan, pero suelen salir cuando están un poco por arriba, porque si no hay mucho rozamiento, pero debería funcionar. ¿Podemos hacer inducción? Aquí no se puede hacer inducción. Vaya, qué pena. ¿Quién lo ha dicho? ¿Ha sido de las nuestras? No, ha sido tú. Inducción, ¿cómo? Porque mi compañero de delante te lo va a decir. ¿A que sí? Vale. Pásale el micro al de adelante, que ese yo lo conozco. Por inducción, ¿cómo? Jamás podéis hacer inducción en el mundo real de esta forma, ¿vale? No tenéis suficiente información, jamás la tendréis. Tenéis un Pero, espera, ¿te refieres a la demostración? ¿Te refieres a la demostración por inducción, la de los números naturales? ¿La conocéis? ¿Sabéis hacer inducción? Vale, es una demostración, la voy a contar rápido. Que en algún momento se os va a cruzar en la vida, que dice, si yo tengo una propiedad y quiero demostrar que la cumplen todos los números naturales, pues entonces voy a demostrar dos cosas. Que la cumple el 1 y que si la cumple algún número, la cumple el siguiente. Lo demuestro por separado y digo, pues como la cumple el 1, la cumple el 2 porque la cumple el siguiente. Como la cumple el 2, la cumple el 3. Como la cumple el 3, la cumple el 4. Y así voy demostrándolo todo. Para la cosa esta de la braquistócrona y el rozamiento yo no sabría cómo aplicarlo, pero es chulo y os lo vais a cruzar. Lo cuento porque ha surgido. Más preguntas. ¿Más preguntas? No seáis tímidos. Sobre las curvas, sobre la Por aquí tenemos una... sobre qué es lo que Allí. es un matemático, una matemática. Por aquí... Tenemos a este profe y después a la Vale, perdón, no te había visto. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto Cometas y qué habéis hecho o qué tenéis previsto hacer? Aquí nuestro presidente. Pues tiempo, no sé si llevamos ya mis 4 años de carrera y por lo menos 2 más. 6 y 1 de gestación, 7. Uf, qué viejo. Sí, empezamos haciendo cosas pequeñas como charlas que no organizábamos nosotros. Cogíamos algún conferenciante, alguna exposición. De hecho, si vais ahí, ahora hay una exposición de Escher que hemos organizado nosotros. Bueno, es desde un cole, pero nos lo han prestado y hacíamos charlas y poco más. Luego hemos empezado a hacer más cosas, de decoración de la facultad, está lo del hilorama. Si vais al pasillo del sótano -1, al de allí,
hay una exposición de mujeres matemáticas que está también muy bien. Y bueno, pues luego nos aventuramos a este tipo de cosas de locos. Y nada, pues tenemos redes sociales, luego ahora las ponemos para que nos sigáis. Y en principio pues es lo que va surgiendo. También estamos en un evento muy guay con los profesores de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, que no sé si alguno les conoce, que es Mates en la Calle, será por abril, y en Chamartín podéis ir a un sitio en la calle y habrá cosas de mates súper guays. Entonces, hacemos todo ese tipo de cosas. ¿Hablamos? Allí. Si te pones más lejos no cabes. Hola. Espera. Profe, muchas. Pero ¿por qué me...? Tú tranquila, respira hondo y haz la pregunta. Tú no pienses en que están tus profesores delante. Que me está latiendo muy fuerte, profe. Ya, fieras, ya. Espera, ¿en qué? Se me... No hables, capaz o te pasa. ¿En qué se basaron para hacer esto? Es una pregunta. ¿En qué? O sea, no, de verdad, ya está. ¿En qué? Ya. ¿En qué os Vale, a bas- ver, hola. ¿En qué os basasteis? Tranquilos. ¿En qué os basasteis? Sí. En- Vale, lo repito por si no se ha oído. Lo que quiere saber... ¿Cómo te llamas? Lo que quiere saber esta señorita es en qué nos hemos basado para hacer este proyecto. ¿El proyecto en general o esto? Esto. Bueno, sí. pues esto. La verdad es que nos lo propuso nuestro decano de la facultad. Hoy no ha venido, pero el otro día estaba ahí sentado. Y nos lo propuso porque yo en particular sí que lo conocía. Creo que algún miembro del proyecto también sabía más o menos lo que era. No sabía, por supuesto, todo lo que había detrás. Y nada, nos propuso precisamente esto, hacer una charla, porque es algo muy visual, y explicando pues el tobogán de rápido y autócrona. Y luego después, cuando empezamos a investigar y a ver qué había por detrás, vimos todo esto que os hemos contado, que es una cantidad de antes, que nosotros sí sabíamos que existía, pero que no lo relacionamos para nada con algo tan sencillo como esto. Nosotros pensábamos que esto no iba a tener mucha chicha, y tiene toda esta y mucha. Fue una idea de nuestro decano. Nosotros ese era... Ese chico. Marcos tiene una pregunta. ¿Están a la venta las camisetas? ¿De cometas? ¿No? ¿No están, no? No, solo tenemos nosotros. Para tener una tenéis que entrar a matemáticas y meteros en el proyecto. Depende de cuánto valoréis una camiseta así de chula. También os digo que la carrera de matemáticas es preciosa y súper divertida. Es de estudiar, es de estudiar. Quería preguntar a qué hora o cuándo podré ver el vídeo. Con la cara... No, por curiosidad y ya está. ¿De esta charla? Sí. Pues la semana que viene estará subido. Y ahora lo pondréis, ¿no? El canal o... Sí, ahora ponemos nuestras redes sociales. Gracias. Sí. Gracias, Marcos. ¿Alguien más? Por ahí, a ver. Me preguntaba antes de que estabas diciendo algo de la luz, que tomaba siempre el camino más rápido y según la necesidad chocaba y cambiaba de dirección la luz. Me preguntaba si era por eso que cuando enciendes una linterna es que la luz no va recta y alumbra absolutamente a todos lados. ¿Por esa razón? Sí, de hecho cuando enciendes cierto tipo de bombillas y cierto tipo de linternas,
Yo, por ejemplo, tengo una linterna que yo la llamo la linterna Donus porque cuando enchufo, justo en el centro, enchufa. Hay como una corona circular de luz y en el centro está oscuro. Y eso es precisamente porque rebota y porque se refracta. Rebotar es reflejar, refractar es te metes en otro medio y cambias la dirección. Entonces, con esos cambios de dirección, claro, aunque la luz tenga que ir siempre teóricamente en línea recta, de repente hay una zona en la que o no está oscura o una zona en la que sí que está más luminoso. Y eso es porque por las leyes de Snell. Porque la luz se refleja y rebota o se refracta y cambia su dirección. ¿La cicloide tiene que ver con un arco capaz? Y si es un arco capaz, ¿de cuántos grados es? Muy buena pregunta. Y la respuesta es... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, pero desgraciadamente la respuesta es que no. Y te voy a explicar por qué. No, pero es muy buena pregunta porque tú me dices, no. Y tú me dices, ¿y por qué? La cicloide es esa curva que hemos visto que es cuando la circunferencia rueda y nos lo dibuja. Y el arco capaz es un arco de circunferencia. Pero claro, la cicloide no es un arco de circunferencia porque si no, no habríamos hecho todo esto. ¿Vale? La cicloide, de hecho, no sé si te acuerdas cuando... Es que para ahora, para buscarlo. Cuando hablo del cálculo de variaciones, que hemos visto que la primera solución del problema isoperimétrico era una circunferencia, pero si yo decía que tenían que pasar por 3 puntos, había una cosa rara. Esas cosas, esos arcos, eran arcos capaces. Pero los arcos capaces son arcos de circunferencia. Entonces, no es lo mismo porque la circunferencia es una cicloide. Sí que podrás hacer aproximar muy bien una buscando imágenes para el PowerPoint, yo he visto cicloides que de tanto verla yo decía esto no es una cicloide, está aproximado por circunferencia. Pero sí, muy buena pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo y quería preguntar, yo como he trabajado en ingeniería durante 17 años y bueno, ahora por un tema de vocación, ahora soy profesor en el instituto y bueno, te quería preguntar si nos podrías hablar de manera resumida un poco del proceso de fabricación y el proceso de diseño de las maquetas. Vale. El proceso de fabricación... Te voy a contar además cómo lo pensábamos hacer y al final cómo lo hemos hecho. Porque son dos... creo que si has trabajado en eso supongo que sabes que son dos maneras muy distintas de entender el proyecto. Nosotros esto nos lo comentó el decano para hacerlo a finales de abril del año pasado. Con muchísimo tiempo, la Semana de las Ciencias noviembre, podemos hacer mucho tiempo. Y nosotros teníamos pensado, de hecho, para ofreceroslo luego en los coles, hacer unas maquetas primero en contrachapado, hacerlas nosotros, con unos planos, y luego eso encargárselo a una empresa para que nos lo hiciera pues en metacrilato. Y de hecho, estuvimos viniendo hasta el día 15 de julio aquí a la facultad preparando planos y hablando con empresas y tal. Al final lo del contrachapado dijimos que no porque iba a ser mucho. De hecho tenemos contrachapado guardado por ahí en unas escaleras. y al final diseñamos... Y además diseñé yo los planos en AutoCAD. Supongo que es un programa que conocerás, AutoCAD. Y los diseñamos y nos pusimos en contacto con una empresa que nos dijo que... De hecho nos pusimos en contacto primero con una empresa, pero cosas de estas... que suceden que tú mandas un correo y no te contestan, mandas otro y no, y vuelves a mandar otro y tampoco. Y al final nos pusimos en contacto con otra empresa y nos lo trajo hace... O sea, estaban hechas el miércoles de la semana pasada. El martes de la semana pasada nos dijeron que ya estaban hechas. Y el miércoles contratamos una empresa de transporte para traerlas aquí y al final también hubo muchos problemas y tuvimos que ir nosotros a buscarlas porque el viernes era fiesta y el lunes era fiesta en la facultad. Con lo cual teníamos que traerlas aquí el jueves y las trajimos el jueves. Entonces fue un poco caos, pero sí, son planos. De hecho, tenemos los planos y luego profes del mundo, si queréis los planos para hacerlo. Ya os digo que vuestro cole tiene que tener pasta, porque esto cuesta. Esto cuesta, pero
los planos de AutoCAD y queréis hacerlo con contrachapado, nosotros os damos los planos. Están cortados sobre metacrilato con láser, en teoría, sí, se supone. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? ¿Preguntas? Ahí. ¿Aquí? Vale. ¿Por qué os llamáis Proyecto Cometas? Ah, eso lo sabe él. Tú. Pues esa fue la primera pregunta que hice según entré al proyecto. Dije, oye, ¿y por qué cometas? Y me dijeron, ¿por qué no? Dicen, es bonito. A nuestra antigua jefa le gustaban mucho las cometas y le gustó el nombre. Y su novio fue el que nos diseñó el logo, les gustó y ala, ya está. No tiene explicación. Pero mola, o no, Proyecto Cometas. Suena. Además, Proyecto Cometas divulgativas. No me digas que no suena bien. ¿Alguna pregunta más? Di. He de decir que estáis siendo mucho más participativos en preguntas que el grupo de ayer, o sea que. Sois un gran grupo. Sí, sí, muy bueno. Además a los profes se les ve con entusiasmo, que han venido aquí con ilusión a la Facultad de Matemáticas, sí. O sea, profes de ciencias. Que ¿cuánto habéis tardado en hacer todo este proyecto? Porque sí. No, pero... No, digo, en plan... En horas. Supongo que en grabarlo, o sea... Vale. Entre ensayos y... no en el texto, sino entre ensayos y hacerlo, las grabaciones y eso. Te entiendo. Pues mira, dado que hay dos partes de trabajo. El PowerPoint, pues lo he estado currando yo y han sido horas y horas. Porque claro, toda la información que os he puesto, quería poneros, si mencionaba cualquier cosa que pudierais no saber, queríamos poneros de dónde tenían que venir esas cosas. Y luego, todas las portadas de los libros y donde Jacob Bernoulli dice integral por primera vez, todo eso lo he buscado en las bases de datos de las bibliotecas de por ahí para encontrar justo el ejemplar en el que lo dice y buscar la página. Entonces, de hecho ahí nos ha ayudado mucho nuestra compañera Silvia con su super móvil y han sido horas. Eso, horas de PowerPoint y horas de ensayos. Pues dado que las maquetas las tuvimos el jueves por la tarde y éramos 3 para ensayar, hicimos unas pruebas con las pelotas de golf que trajimos, hicimos pruebas el jueves por la tarde y justo ayer por la mañana quedamos aquí a las 8, la charla como la vuestra iba a ser a las 11, conseguimos que nuestros compañeros de gabinete informático que están ahí arriba, un aplauso a Javier. Nos trajeron una cámara como con la que se grabó, que tenía velocidad de esta guay, y lo grabamos ayer por la mañana, lo metimos dentro de del PowerPoint y hemos hecho ensayos ayer por la mañana y hoy por la mañana, o sea que realmente un poco a matacaballo, así no es como se tienen que hacer los trabajos, ¿eh? Claro, no teníamos las maquetas hasta el jueves y eso no podíamos. Culpa nuestra. Marcos tiene otra pregunta. Vale. Última pregunta, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Pues mi reloj no funciona, así que... Vale. Todas las ecuaciones que habéis puesto allí, ¿solo valen para las matemáticas en plan de física y química o también valen para temas económicos o algo así? ¿Cómo funciona eso? Wow. Las mates... La de la integral... Pues las que hemos puesto... ¿Hemos puesto alguna del rozamiento? Cosas, ¿las has puesto tú con la ley de Snell? Algo?
Vale, valen para todo, las mates son mates. Si en algún momento, la cicloide en concreto, que es de lo que hemos hablado más, si en algún momento te sale algo donde pues por algún otro motivo te salga una cicloide, porque tiene que ver el problema al final con cómo rueda una circunferencia sobre un plano, aunque no sea de física, sino que tú lo puedes modelizar de manera que sea análogo a cómo rodaría una circunferencia sobre un plano, pues vale perfectamente. Porque son matemáticas, o sea, es un ejemplo decir que es el tobogán de descenso más rápido. Luego, si tú puedes modelizar otro problema y como si fuera un tobogán, pues valen las mismas ecuaciones. Y luego hemos hablado de cosas de las matemáticas que son durísimas y son importantísimas y que se usan en todo, como la derivada, la integral. ¿Qué más hemos dicho? El sumatorio, que lo he comentado antes, los multiplicadores de Lagrange se usan de todo. Y sí, hay cosas mucho más abstractas, que quizá para una charla divulgativa es difícil mostrarlas, entonces pues mostramos algo de física o algo de toboganes, o lo del electromagnetismo, que al fin y al cabo es física. Y hay otros conceptos como economía, pues que son más abstractos y no sirven para dar una charla, pero por supuesto que los modelos matemáticos valen para todo. Muchas gracias. Las mates son mates. O sea, y son verdad siempre. No, o sea, no vale aquí una integral y luego si doy una integral en física, no, es la misma, las mates son mates. Bueno, pues voy a aprovechar. Yo tengo una última pregunta aquí. No, Pía tiene una última pregunta. Bueno, Aura tiene una penúltima pregunta. Ah, bueno, vale. Yo lo que quería preguntar es cómo puede ser que tengamos dos presentadores tan guapos y tan maravillosos que lo han hecho tan bien. O sea, un aplauso para ellos, por favor. Gracias, Aura. Vale, os hemos hablado hace un ratito. Esta es mi pregunta. Yo la lanzo, no la voy a contestar porque si no, pues no la voy a lanzar al final de la charla para contestarla. La lanzo y luego os animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram sobre todo, que es donde más activos estamos, por si queréis ver la respuesta. Y si no queréis ver la respuesta, también hacemos, porque no os importa, esperamos que sí, también hacemos divulgación de otros temas, publicamos vídeos y intentamos recopilar la divulgación matemática de otros lugares de internet y hacemos nuestras propias cosas de divulgación. Hace poco hicimos un concurso de memes, así que de memes matemáticos. Memes matemáticos. Memes matemáticos, muy buenos, los había muy buenos. Lanzo una pregunta y os animo a que nos sigáis por nuestras redes sociales por si queréis ver la respuesta o si alguien tiene la respuesta y la quiere enviar, pues lo mismo, esperamos que alguien la envíe. Yo hablaba de antes de que esta curva está autócrona, o sea que independientemente de la altura a la que lance las bolas, ahora no voy a salir, una sola mano, llegan abajo al mismo tiempo. Ha salido. Sí. Si yo cojo otra curva, como es por ejemplo la línea recta o el arco de circunferencia y las lanzo desde distintos puntos, la que está abajo llega antes que la que está arriba. ¿Lo habéis visto? Llega antes. Entonces tenemos dos casos, que la que esté abajo llegue antes o que lleguen juntas. Me está faltando un caso y es, si la que está arriba llega antes, ¿hay alguna curva que sea así, cóncava? La podéis hacer también convexa. Lo que no me vale es que tenga máximos y mínimos. Es que haga así. Esto ya es trampa. ¿Se ha entendido? Tal que la bola que está arriba llegue antes que la bola que está abajo. Así a priori, ¿qué diríais? Pues a pensarlo un poquito. Pues a pensarlo. Y nada, muchas gracias por haber venido. Y sobre todo, muchas gracias a los profesores de secundaria que han venido aquí a traer a sus alumnos. Un aplauso para vuestros profes, que se enrollan. Hay que darle todo el cariño que se merece ser gente que se dedica a enseñar, profes. No somos nada sin vosotros. Ah, ¿había alguien que quisiera estudiar matemáticas? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Tú?